Estudiantes de primero de secundaria, les saluda su maestra Neri del área de matemática. El día de hoy veremos polígonos y su clasificación. ¿Sabías que las abejas son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas en el planeta Tierra? Veamos. Las abejas polinizan innumerables flores, plantas y en general vegetales. Sin plantas no hay alimentos para el hombre ni los animales. Por ello se estima que una extinción de las abejas desencadenaría en una crisis alimentaria. ¿Y sabías también que las abejas trabajan en equipo con organización y comunicación? Pues sí, de forma asombrosa, las abejas viven en sociedad, que está constituida por 3 castas. Tienen una reina, muchas obreras y algunos zánganos. La reina es la encargada de dirigir el panal, regula las actividades de la colmena y sobre todo es la encargada de poner los huevos. Las obreras tienen el aparato reproductor atrofiado, por lo tanto no pueden reproducirse. Cumplen diferentes funciones: construir el panal, producir miel, mantener limpio el panal, cuidar a las crías, resguardar el panal, entre muchas otras funciones. Definitivamente las obreras son trabajadoras incansables. Los zánganos no trabajan durante su vida. Su única función es fecundar a la reina. El macho que logra fecundar muere al poco tiempo. Ahora bien, te habrá llamado la atención la particular forma de las celdillas de los panales de abejas. Sí, es así que durante años, inclusive desde años antes de Cristo, los estudiosos dedicaron su atención a la forma hexagonal de las celdillas del panal de abejas. Posteriormente, los matemáticos plantearon la conjetura del panal de abejas, el cual fue estudiado por siglos. Recién en 1999, el matemático Thomas Hales pudo demostrar tal conjetura. Desde entonces viene a denominarse el teorema del panal de abejas, el cual afirma que un teselado hexagonal es la mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y con el mismo perímetro total, lo cual nos hace entender que la forma hexagonal de las celdillas de un panal de abejas no es casualidad, es un mecanismo que permite acumular más miel gastando menos cantidad de cera para la construcción de la colmena, de tal manera que las abejas optimizan el espacio y minimizan el peso del panal. Muy interesante. ¿Las abejas serán matemáticas, arquitectas o ingenieras? Ahora sí, veamos polígonos y su clasificación. Bien, el término polígono proviene de las voces griegas poli, que significa muchos, y gonía, ángulo. Por tanto, en sus orígenes, polígono significa figura que tiene muchos ángulos. Figura que tiene muchos ángulos. Precisamente tenemos de ejemplo el panal de las abejas, la forma hexagonal, ¿no? Veamos, tiene varios ángulos, en este caso 6 ángulos y 6 lados. Ahora se llama polígonos a las figuras planas, cerradas y limitadas por segmentos rectilíneos. Entonces, en matemática denominamos polígono
a las figuras planas. Planas, no tienen volumen. Estas figuras planas necesariamente deben ser cerradas. Fíjense, todos los puntos, todos los vértices se unen. Por tanto, es una figura cerrada. También debe ser limitada o sus lados deben ser segmentos rectilíneos. Observen muy bien, segmentos rectilíneos. Bien, de las siguientes figuras, ¿cuáles son polígonos y cuáles no? Bien, el primero no es un polígono, porque es una figura abierta. Este sector no está cerrado, por tanto no es polígono. El segundo sí es polígono porque es una figura limitada por segmentos rectilíneos y es cerrado. El tercero no es polígono porque uno de sus lados es curvo, fíjense, curvo. Avancemos. Ahora veamos partes o elementos del polígono. Son los siguientes. Tenemos un polígono. El primero, los lados. Son los segmentos que forman el polígono. Segmentos rectilíneos. En este caso tenemos 5 lados. Siguiente elemento, los vértices. También podemos decir en otros términos las esquinas, ¿no? Son los puntos donde se originan 2 lados. Ahí tenemos los vértices. En este caso también se tiene 5 vértices. Luego tenemos los ángulos interiores. Son los espacios o regiones comprendidos entre 2 lados. Observen los ángulos. En este caso, de igual forma, se tiene 5 ángulos internos. Luego, ahí vienen las diagonales. Las diagonales son las rectas que unen 2 vértices no consecutivos. 2 vértices que no están lado a lado, sino, acá fíjense, un vértice y un otro vértice, pero no son vértices consecutivos. Tenemos el centro del polígono, es el punto central y desde este punto equidistan los vértices, quiere decir, están a la misma distancia los 5 vértices. Tenemos radio, radio es el segmento o la distancia desde el centro del polígono a cualquiera de los vértices. Acá está la distancia del centro a uno de los vértices. A cualquiera de los vértices. Se denomina radio. Finalmente tenemos apotema. Es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Ahí tenemos apotema, une el centro del polígono con el centro, con la parte o el punto central de cualquiera de los lados. Estos son los elementos de un polígono. Muy bien, ahora veamos clasificación de polígonos. Podemos clasificar de 3 formas diferentes. Veamos. 1. Clasificación según el número de lados. 2. Clasificación según la amplitud de sus ángulos. Finalmente, clasificación según sus lados y ángulos. Veamos cada uno de ellos. Clasificación de polígonos según el número de sus lados. Para ello se utilizan los prefijos de cantidad griegos. Recordemos, para representar 1, el prefijo de cantidad es mono. Para el 2, bi o di. Para 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona o enea. 10, deca. Y así de manera sucesiva para el 20 y cosa. Veamos entonces el nombre de los polígonos según la cantidad de lados. Es preciso también indicar que no es posible, no existe un polígono de un solo lado, no existe. Polígono de 2 lados, tampoco, porque tiene que ser una figura limitada por
líneas rectas. El polígono básico es el polígono de 3 lados. Fíjense, acá tenemos una figura plana limitada por 3 lados. A la vez tiene 3 ángulos interiores también y 3 vértices. Se denomina triángulo. Luego viene la figura poligonal de 4 lados denominada cuadrilátero. Continuamos. Tenemos la figura poligonal de 5 lados. Se denomina penta de 5, pentágono. Siguiente, la figura poligonal de 6 lados se denomina hexágono. Continuando, tenemos el polígono de 7 lados. El prefijo de cantidad para 7 es hepta, por tanto el polígono se denomina heptágono. Tenemos a continuación el polígono de 8 lados, denominado octágono. Luego, polígono de 9 lados, el prefijo de cantidad es enea, por tanto se denomina eneágono. Tenemos el polígono de 10 lados, prefijo de cantidad para 10, deca. El polígono se denomina decágono. Muy bien, ahora acá tenemos un polígono de 20 lados. Se denomina icoságono. Fíjense muy bien ahora, de 20 lados, ¿no? ¿Qué pasaría si un polígono tuviera muchos más lados? Sí, cuando un polígono tiende a tener n lados, esta figura viene a ser un círculo, tiende a ser un círculo. Muy bien, ahí observen, tenemos el círculo. En este caso ya tendríamos infinitos puntos que equidistan de un punto central. Ahora vamos a ver clasificación de polígonos según la amplitud de sus ángulos. Bien, tenemos 2 tipos de polígonos, convexos y cóncavos. Indica un polígono convexo es cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados. Observen, todos los ángulos son menores a 180 grados, menores a un ángulo llano. En ese caso, cuando todos sus ángulos son menores a 180 grados, el polígono se denomina convexo. Sin embargo, aunque uno de sus lados sea mayor a 180 grados, el polígono se denomina cóncavo. Dice, al menos un ángulo es mayor de 180 grados. Entonces el polígono es cóncavo. Sencillo. Ahora pasemos a clasificación de polígonos según sus ángulos y lados. Veamos, los polígonos pueden ser regulares e irregulares. Los polígonos son regulares si todos sus ángulos y lados son iguales. Fíjense, acá tenemos un hexágono donde todos sus ángulos son iguales. En este caso son de 120 grados sus ángulos, pero también sus lados tienen la misma dimensión, la misma medida. Este es un polígono regular. Ahora, ¿cuándo un polígono es irregular? Cuando sus lados varían, ¿no? El tamaño, la distancia de sus lados son diferentes. Observen, este lado es mayor que el lado contiguo. También sus ángulos son distintos. Observen, mayor es la apertura de este lado que este otro. Muy bien, entonces los polígonos regulares son aquellos que tienen ángulos y lados de igual medida. Todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales. Mientras que un polígono irregular tiene ángulos con diferentes medidas y lados de diferentes medidas. Bien. Cada vez más, las abejas se ven afectadas por las actividades humanas. Los expertos señalan que una extinción de las mismas
provocarían un colapso en los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Así que la siguiente vez que veas una abeja, no la dañes, más bien cuídala. De esta forma hemos concluido con la sesión de hoy. Te invito a visitar las páginas de Educa Bolivia en las diferentes redes sociales. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.